Esta clase en realidad la preparamos y la damos usualmente con la doctora Jorgelina Borao, que es mi compañera, que trabajamos juntas. En este momento está de vacaciones, así que la voy a dar íntegramente yo. Pero bueno, espero que les sea interesante. A priori, la definición de dolor ha ido cambiando, seguramente ustedes han leído muchas definiciones, y por suerte ha ido cambiando la definición de pasar de alguna cuestión más rígida, más estática, a una definición con una impronta de lo subjetivo y lo emocional, que es, claro, uno de los puntos más importantes en la evaluación del dolor. La definición más nueva que tenemos es del año 2020, que es definida por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que dice que el dolor es una experiencia. Ya ahí arrancamos con una palabra clave, experiencia. Si nos remitimos a lo que sabemos sobre experiencias nosotros, todo lo que es experiencia va a ser claramente subjetivo, va a estar atravesado por diferentes cuestiones emocionales, familiares, socioculturales. Entonces eso es un punto muy importante que se le dio a esta nueva definición. Primero, se le puso al inicio la palabra experiencia. Es una experiencia. Y se la remarcó con dos palabras muy puntuales, sensorial y emocional. Desagradable. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que el dolor tiene un componente sensorial, de los sentidos, de la forma en que se puede manifestar, ya ahora vamos a ver que puede ser como algo puntual, como algo quemante, como algo urente, y también emocional, porque la emoción, la experiencia que uno le pone al dolor, es lo que la va a definir y que sea tan distinta para una persona y para otra. Desagradable, por supuesto, con daño tisular actual o potencial, o descripto en términos de dicho daño. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede tener un dolor en este momento, yo me quemo, y eso es un dolor real, pero que esa quemazón, a la larga, si me produce una secuela, puede llegar a desencadenar un dolor, que después vamos a ver, es un dolor de tipo neuropático, que es un dolor crónico, que muchas veces no nos encontramos con la lesión en ese momento, ¿está? Pero que sí tiene que ver con el desencadenante que esta lesión produjo a nivel de la piel, a nivel de los receptores del dolor, etc. Entonces, vamos a decir que el dolor siempre es subjetivo, que se construye a través de las experiencias tempranas en la vida, y no es solo una nocicepción, es decir, activación de neuronas sensoriales. Bien sabemos que el dolor se activa a través de unos receptores, que son los receptores de la nocicepción, que son los receptores para el dolor que vamos a ver que tenemos en todos lados. Hay receptores para el dolor en la piel, en las articulaciones, en los órganos profundos, pero que esta activación de estos receptores no es exclusivamente necesaria para generar el dolor, sino que el dolor, además, se puede construir por otras experiencias, y eso nos va a determinar que no todos tengamos la misma respuesta ante el dolor y que ante situaciones similares, por ejemplo, un trabajo de parto, algunas expresan el dolor de alguna forma y otras de otra. ¿Tá? Esto fue re importante porque si buscan definiciones más antiguas sobre el dolor, esta cuestión de esta experiencia no estaba remarcado como tal, siempre se hablaba de daños producidos, pero no de daños potenciales. Entonces fue un cambio importante, que fue muy importante para todos los que trabajamos en dolor, esta nueva definición que nos permite abordar al paciente justamente de una manera más integral. ¿Tá? Bien, si vamos a las definiciones más clásicas, nosotros sabemos que el dolor podemos dividirlo por su origen, por su duración o por su intensidad. Si decimos, por ejemplo, que por su origen podemos decir que el dolor puede ser un dolor nociceptivo, puede ser un dolor neuropático, y estaba puesto lo que se llama dolor psicógeno o psicológico, de origen psicológico. En realidad, esa definición del dolor psicológico ahora está un poco puesta
en consideración, se la está reviendo y se la está cambiando por un concepto nuevo que es el dolor nociplástico. Yo ahora se los voy a explicar. Lo más claro y lo más característico es el dolor nociceptivo, que puede ser dolor somático o visceral, el dolor neuropático y ahora este nuevo concepto del dolor nociplástico. Según su duración, sabemos que el dolor puede ser un dolor crónico o un dolor agudo. El dolor crónico es el que característicamente se lo divide en dolor crónico oncológico y dolor crónico no oncológico. Esta también es una definición nueva porque si ustedes van a ver por ahí en los libros algunas clasificaciones más antiguas, decía que el dolor crónico se dividía en dolor benigno y no benigno. En realidad se lo sacó porque se decía el dolor no benigno era el dolor oncológico y el dolor benigno era el dolor no oncológico, pero en realidad ningún dolor es benigno. Entonces se sacó la palabra benigno y ahora se lo llama, ustedes van a ver, dolor crónico, oncológico o no oncológico como dos grandes grupos. Y después tenemos el dolor agudo. Y después, por su intensidad, lo podemos dividir en leve, en moderado o en severo. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Vamos a la clasificación por su origen. El origen puede ser dolor nociceptivo o dolor neuropático. ¿A qué se refiere con nociceptivo? Es la activación justamente de los receptores para el dolor, que son receptores que pueden estar ubicados a nivel somático o a nivel visceral, o también llamados a nivel más superficial y a nivel más profundo. Estos receptores nociceptivos pueden estar activados por muchas noxas, traumáticas, quemaduras, pinchazos, bueno, demás, y se van a activar de acuerdo al lugar donde se origine la lesión. Cuando la lesión es más superficial, se le llama dolor somático. ¿Por qué? Porque es donde están ubicados a nivel de piel, a nivel de músculos, a nivel de articulaciones. Y tiene una característica especial este tipo de dolor. Son dolores en general bien localizados, cutáneos o un poco más profundos, pero que en general se ubican bien en una zona. Si yo me quemo en la mano, sé que la zona del dolor, o cuando yo le pregunto al paciente, me va a saber ubicar bien la zona que le duele. O si yo me hago un desgarro, en general, que es a nivel más muscular, el paciente te va a poder localizar bien el lugar del dolor. O, por ejemplo, un dolor osteoarticular, uno en general es un dolor más bien mecánico, que esa es otra forma de clasificar también el dolor, a veces por la cinemática. Te vas a saber ubicar, me duele más en la cadera derecha, en la cadera izquierda, es un dolor más bien localizado. La irradiación que presenta en general es al dermatoma que le corresponde, y la forma de describirlo es bien clara, es bien precisa. El paciente dice, me duele, siento una opresión, es bien claro, es bien dolor. Y en general tiende a tener una resolución bastante corta en el tiempo. Es un dolor que en general es un dolor más bien constante, con pocos episodios incidentales. Incidentales quieren decir episodios de reagudización del dolor en ese dolor más bien crónico que presentan, y muchas veces no se asocia en general con ninguna otra presentación. En cambio, el dolor de tipo nociceptivo, pero de origen visceral, es un dolor justamente que está ubicado por la activación de los receptores del dolor que están en las vísceras. Puede ser a nivel cardíaco, puede ser a nivel pulmonar, puede ser por distensión de una cápsula, por ejemplo, hepática, puede ser esplénica, se ubica, puede ser a nivel del tubo digestivo, con estos dolores más bien cólicos. En general, son dolores un poco más difusos, que a veces cuesta localizarlos, el típico dolor abdominal, que en general el paciente te refiere todo el abdomen. En general la irradiación también es más difusa, puede ser sobre la superficie corporal, pero a veces, por ejemplo, una neumonía puede definirse como un dolor abdominal. Entonces, la irradiación es más difusa. Es un dolor más sordo, más profundo, difícil de localizar, que en general puede ser constante, pero también característicamente muchos de estos dolores tienen episodios cólicos, a diferencia del somático, y muchos están asociados con alguna otra manifestación. Por ejemplo, refleja motora o vegetativa, ¿no? Puede ser como inquietud, puede ser como bradicardia, como hipotensión, como náuseas, como vómito, como sudoración. En general se acompañan de alguno de estos.
Ese es claramente el dolor nociceptivo. Ahora, ¿qué pasa con el dolor neuropático? El dolor neuropático es aquel que se desencadena por mecanismos anómalos en la recepción de la información del dolor, ya sea por lesión, puede ser periférica o central. El dolor neuropático periférico puede ser por justamente lesión a nivel de algún nervio, ya sea algún nervio de algún plexo, por alguna herida traumática, por ejemplo, o por una quemadura, que es bastante común, o también puede ser a nivel central, por ejemplo, con los accidentes cerebrovasculares, con la presentación de algún tumor, donde se localizan en áreas del cerebro que pueden estimular mecanismos del dolor, y el dolor de tipo central, neuropático o periférico, tiene algunas características que definen a este tipo de dolor, que es sobre todo la forma de presentación. El dolor que es de tipo neuropático es un dolor que cuando el paciente te lo manifiesta, te lo va a manifestar como positivo o negativo. ¿Qué quiere decir eso? Como fenómenos negativos quiere decir falta de sensibilidad, por ejemplo, hipoestesia, hipoalgesia, como acompañado de alguna cierta parálisis, o como fenómenos más bien positivos, como hiperestesia, como un dolor urente, como un dolor de quemazón, como un dolor de electricidad. Ese dolor que en realidad a veces incluso puede no definirse incluso como dolor, porque una electricidad puede ser no dolorosa, pero sí sentirlo como un hormigueo, es la característica del dolor neuropático, ¿está? En general son dolores a veces que son difíciles de definir, que son dolores que tienen una irradiación, y que como vamos a ver después, son dolores que muchas veces tienen el riesgo de cronificarse. Son los dolores que en general tienden a cronificarse con mayor frecuencia, ¿está? Y después tenemos dolores mixtos, porque uno puede tener un dolor nociceptivo, pero también con un componente neuropático acompañado. Ese es el típico dolor de la lumbalgia, ¿no? De la lumbalgia con afectación del ciático. Es un dolor nociceptivo, pero con afectación del ciático irradiado, entonces nosotros decimos un dolor nociceptivo con un componente neuropático, ¿tá? También puede deberse, por ejemplo, a un dolor de tipo tumoral, por compresión de algún plexo, por ejemplo, o por ejemplo el tumor de vértice de pulmón, que es muy común, que puede dar dolor ya de por sí por la ubicación, y puede tener un componente neuropático asociado, como parestesias, por ejemplo, típico de la irritación del plexo braquial, ¿está? Bueno, esos son los principales dos dolores. ¿Qué tenemos en este dolor nociplástico? El dolor nociplástico también es un concepto bastante nuevo en dolor, que surge de la nocicepción alterada, a pesar de que no hay evidencia clara de un daño tisular real o potencial. Justo lo que hablábamos al principio de una definición de dolor, que cause la activación de los receptores del dolor a nivel periférico o a nivel del sistema nervioso central. Tampoco, en general, este tipo de dolor, el nociplástico, tiende a acompañarse de algunos otros síntomas. Este es el clásico dolor de la fibromialgia. Ya no sé si lo habrán estudiado, supongo que sí. La fibromialgia es una enfermedad de característica muy dolorosa. Son pacientes que presentan dolores, muchos puntos gatillos, que muchas veces no se le encuentra en realidad una lesión en su historia o actual para que justifique el dolor, pero el dolor está. La migraña crónica es otro, el colon irritable, la lumbalgia pero de tipo crónica, todos estos son ejemplos de dolores nociplásticos y que en general se van acompañando de otras manifestaciones como son trastornos del sueño, fatiga, ansiedad. Entonces, recuerden estos tres tipos de dolores, porque en general siempre vamos a englobarlos en algunos de estos. Después hemos dicho que el dolor se podía clasificar según su tiempo de evolución en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una enfermedad, por una injuria, por una lesión, ya sea muscular, visceral, de la dermis, y tiene una clara función de protección biológica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo fuego, toco, inmediatamente, instintivamente, tiendo a sacar la mano. El dolor genera eso, es una protección, es una alarma sobre un tejido lesionado. Es un dolor típico de los quemados, el dolor postquirúrgico, de un traumatismo, etc. Tiene una característica el dolor agudo, es muy intenso de inicio,
pero también tiene un final predecible, un tiempo. En general, si sabemos que es una lesión de piel, sabemos que en 10, 15 días esa lesión va a estar resuelta. Si sabemos que es una lesión muscular, sabemos que máximo un mes va a estar resuelta. Si es una fractura, sabemos que aproximadamente en 45 días tenemos un callo óseo realizado y el dolor desaparece. Entonces tiene esas características de protección biológica, de un inicio muy súbito, pero también de un final predecible. ¿Qué es lo que la diferencia del dolor crónico? Es aquel dolor que se autoperpetúa por un tiempo prolongado, más allá de una lesión, o incluso en ausencia de ello. ¿Qué quiere decir eso? El dolor antes uno lo definía en agudo y crónico según el tiempo. Decíamos, hasta 3 meses dolor agudo, pasado los 3 meses dolor crónico. Ahora, ese concepto de ponerle un tiempo se ha ido abandonando y se ha ido cambiando por esto de la autoperpetuación. ¿Qué es lo que caracteriza el dolor crónico? El dolor crónico es una recepción anómala y una manifestación anómala de un dolor en el tiempo. El dolor crónico lo que tiene como característica es que la lesión ya no está más, pero el dolor se sigue manifestando. Esto es típico, por ejemplo, de un paciente que ha tenido una lesión, por ejemplo, traumática, ha dejado alguna lesión, por ejemplo, de algún nervio, la lesión traumática ya está resuelta, no ha dejado a lo mejor funcionalmente en el nervio nada, pero el paciente sigue percibiendo una parestesia, una electricidad, un dolor crónico en el brazo. Ese es el tipo, o el dolor, por ejemplo, de las hernias de disco que con el tiempo se cronifican y más allá de que la hernia de disco a lo mejor no sea complicado, el dolor se sigue percibiendo. Esto es muy característico también en los pacientes, por ejemplo, con lesiones tumorales que comprometen, por ejemplo, alguna lesión a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, o alguna lesión expansiva que comprime algún plexo, que a pesar de que la lesión nerviosa o del nervio ya se ha resuelto, el dolor se sigue percibiendo. Otra característica del dolor crónico, que a lo mejor lo van a ver con mucha frecuencia, es el del herpes zóster. Es la aparición del herpes, da esa lesión, se ven las vesiculitas, ahí sería el dolor agudo, pero tenemos pacientes que 3, 4, 6 meses después siguen percibiendo un dolor intercostal muy intenso, o un dolor irradiado a la zona donde estuvo en su momento el herpes zóster y que actualmente no existe ninguna lesión. Bueno, en ese tipo de dolor decimos que hay un dolor crónico. Un segundito. Bueno. Bien. Un concepto que les quería traer también, referido al dolor, que también no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que en realidad no se le daba mucha importancia y actualmente se lo está teniendo muy en cuenta, que es la definición de dolor total. El dolor total es un síntoma multifactorial. Habla de estas características del dolor, de esto que estuvimos diciendo al principio. Es una manifestación del dolor en su máximo exponente. Es un síntoma multifactorial que supera toda clase de dolor imaginable y es la expresión más intensa de la persistencia del dolor en la persona, porque es capaz de convertirse en el centro de su vida. ¿Qué quiere decir esto? El dolor total es la expresión de aquellos dolores los cuales se vuelven centro de la vida del paciente, donde todo ronda a través del dolor, donde el dolor maneja su despertar, su trabajo, su relación o su interacción con un otro, su vida social. Ese tipo de dolor uno lo llama dolor total. Por supuesto que es un dolor que requiere el abordaje interdisciplinario, es un dolor muy complejo, que puede ser desencadenado o encontrado en un paciente de tipo oncológico, que obviamente la carga del dolor va a estar atravesada por sueños frustrados, va a estar atravesada por el perder el rol en la sociedad que tenía, por el abandono tal vez de sueños que tenía, pero también lo podemos encontrar en pacientes con dolores crónicos, como una fibromialgia, donde es tan intenso el dolor y tiene una importancia tanto en su vida que tiende a despejar y apartar el resto de los objetivos y lo único que manifiesta el paciente en reiteradas oportunidades, en consulta y en muchos ámbitos es el dolor. Entonces,
Este es un concepto que antes no se lo tenía en cuenta y actualmente uno, para pensar el abordaje de un paciente con dolor total, lo piensa de manera interdisciplinaria, por supuesto. Esto es un gráfico sobre lo que influye el dolor total. Fíjense que tiene aspectos obviamente físicos, ¿eh? Pacientes que a lo mejor han tenido grandes secuelas, por supuesto van a tener dolores más intensos, pero también tiene que ver los proyectos de vida, los aspectos espirituales, los aspectos emocionales, la depresión, la ansiedad. Todos estos factores, la familia, el rol que uno puede llegar a perder, el estatus económico, los amigos alejados, todo esto puede influir en lo que es la definición del dolor total. Bien. Como siempre hemos dicho, la evaluación del dolor requiere justamente esta mirada multidimensional. Siempre cuando vamos a evaluar un paciente, hace poquito escuché un concepto que me pareció súper interesante, donde decía que las nuevas sociedades están pensando al dolor como el quinto signo vital. Nosotros sabemos que los signos vitales tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión. Eso es básico en la evaluación de cualquier paciente, ya sea en ambulatorio o en la urgencia. Bueno, incorporar la evaluación del dolor en esos como un quinto signo vital. ¿Por qué? Porque es tan importante y es tan frecuente su manifestación y su presentación que de rutina incorporarla en la pregunta del paciente y ni hablar en la urgencia es fundamental. Entonces recuerden así como el quinto signo vital. Entonces, siempre en la evaluación del dolor, ¿qué vamos a ver? La situación clínica, qué diagnóstico tenemos, qué pronóstico, si ha generado qué grado de incapacidad. Siempre cuando vamos a evaluar un dolor vamos a empezar desde lo más básico, si el dolor lo deja dormir, hasta las actividades, si le permite hacer sus actividades en la vida diaria, si le permite trabajar. Si el dolor está asociado a alguna enfermedad, bueno, qué grado de conciencia de esa enfermedad tiene, si es un paciente oncológico, si sabe el diagnóstico, si sabe el pronóstico. Por supuesto, el estado psicológico del paciente, que es fundamental. Hay algunos factores que sabemos que son de mal control del dolor per se, es decir, que sabemos que si estos factores están presentes, el control del dolor va a ser más difícil, nos va a costar más, incluso a veces a lo mejor podemos tener que poner objetivos más bajos de control del dolor y a lo mejor no va a ser la desaparición del dolor total, sino un dolor que empecemos de abajo, que lo permite hacer dormir. ¿Cuáles son estos factores? El dolor neuropático, la característica del dolor neuropático siempre se asocia con peor pronóstico. El dolor de tipo incidental, que es un tipo de dolor que aparece en relación, por ejemplo, a algún movimiento. Los trastornos cognitivos, es decir, si sabemos que son pacientes con trastornos cognitivos previos o trastornos cognitivos actuales desarrollados por su enfermedad, por ejemplo, un paciente oncológico que tenga alguna lesión a nivel del sistema central y eso genere un trastorno cognitivo, sabemos que la probabilidad de control mejor del dolor va a estar opuesta a la manera en que se controle ese trastorno cognitivo. Distrés psicológicos previos, pacientes depresivos, por ejemplo, y si ese paciente hace o tuvo abuso de sustancias o de alcohol en algún momento, porque sabemos que esa relación que se genera con el abuso del alcohol, de las drogas y demás, muchas veces predispone a un mal control del dolor. Bien, en la evaluación multidimensional también vamos a hablar sobre adherencia a medicaciones. Si sabemos que es un paciente que probablemente tenga que utilizar opioides, vamos a tener en cuenta que existe lo que se llama la opiofobia, que es muy frecuente, que son las fobias a los opioides, que lo vemos muy frecuente, no solo en la población general, sino también entre colegas. Es el no saber sobre opioides y eso genera mitos que no están basados en guías, no están basados en fundamentos y genera que no haya una buena adherencia, por ejemplo, al uso de los opioides. Valorar las necesidades de quien cuida, a quien está enfermo, del cuidador, la claudicación de la familia y, bueno, obviamente, como siempre nosotros en el dolor y como en todas las repercusiones que a veces económicas pueden tener, también van a influir.
Entonces, siempre en todo dolor vamos a valorar la intensidad, cuánto le duele. Ahora yo les voy a mostrar en esto que hablábamos antes de leve, moderado y severo, en qué nos basamos. Bueno, cómo es el dolor, que es lo que estuvimos hablando, qué características tiene, si es nociceptivo, si es neuropático, si es mixto, dónde se localiza, si es nociceptivo, si es más bien asociado a uno visceral o si es más somático, si es neuropático, si es más bien central o si es más bien periférico. Del comienzo, cómo ha comenzado, si es muy agudo desde un inicio, si estamos ante un dolor crónico, si tiene algún componente episódico o de reagudización, variaciones, qué es lo que lo empeora o qué es lo que lo alivia, y sobre todo de calidad. Se afecta principalmente a dos grandes factores, al sueño y a sus actividades de la vida diaria, que a veces no necesariamente son el trabajo, pero sí actividades básicas de la vida diaria, que son la alimentación, la higiene, el cambiado y demás. Entonces, bueno, esa valoración es importante hacerla en cada paciente. Nosotros solemos usar escalas. Es muy importante que, así como cuantificamos, por ejemplo, no sé, un derrame, o cuantificamos una diuresis, es importante que la evaluación del dolor tenga escalas que sean objetivas, más allá de que lo subjetivo es lo que el paciente expresa. Es importante objetivarlo, dejarlo, diríamos, graficado, para poder tener una evaluación progresiva de ese dolor. Hay muchas escalas. Nosotros una de las que más usamos es esta, que es la escala visual análoga, que es la línea de arriba, que tiene colores y tiene números y tiene una distancia, ¿está? En general nosotros, si es un paciente que sabe leer y escribir, solemos preguntarle cómo es su dolor. Hace 24 horas atrás, el dolor va de 0 es nada, a 10 es el peor dolor que ha tenido. Si el paciente está internado y el motivo de internación fue el dolor, decimos, bueno, el dolor que lo trajo acá a internarse, porque por supuesto que a nadie le gusta internarse, va a ser el peor dolor. Entonces, ¿cómo estaba su dolor hace 24 horas, de 0 a 10, y cómo está el dolor ahora? Y en general, diariamente vamos preguntando eso mismo para ir viendo cómo va variando la escala de valoración del dolor de acuerdo a las intervenciones que hagamos. Otra escala que, por ejemplo, se puede usar en pacientes pediátricos, pero también se puede hacer en pacientes que a lo mejor no sepan leer y escribir, o no sepan contar, o tengan una dificultad para identificar un número con una expresión. Es la escala que está ahí, que es la escala de las caritas, ¿tá? Fíjense que va desde un color a una expresión. El color verde, siempre lo verde es como algo más de paz, un color identificado como más de paz, y lo rojo obviamente siempre es identificado como algo más de dolor, algo más fuerte, ¿está? Y desde una cara sonriente a una cara más bien como de sufrimiento. Antes esta escala de las caritas tenía, en la escala número 10, en la cara roja, tenía lágrimas. Esas lágrimas se sacaron. ¿Por qué? Porque en los niños las lágrimas expresan tristeza, y muchas veces muchos niños podían estar tristes, pero no necesariamente con dolor, y confundía. Entonces, en realidad ahora lo que se hacen es con color y con expresión. Pero bueno, podemos usarlo también en adultos, no solo en niños, ¿está? Bueno, sí es una herramienta importante, ¿está? También sirve para pacientes, por ejemplo, que tienen un estado cognitivo alterado, utilizarla de escala. Hay varias otras escalas, estas son las más sencillas, las que más utilizamos, pero bueno, como para que la tengan en cuenta. Así como tienen un termómetro, un estetoscopio, una escalita del dolor, que es algo que no ocupa nada de lugar, está bueno, porque, como decimos, si pensamos que es un quinto signo vital, poder estar evaluándolo. Yo acá les traje unas escalas para que vean, que son unas escalas que utilizamos, bueno, estas son del Hospital Alberdi, de la Municipalidad de Rosario. Nosotros evaluamos de esta misma manera, como evaluamos el dolor, evaluamos muchos otros síntomas que son muy frecuentes en los pacientes con enfermedades crónicas progresivas, oncológicos y no oncológicos. Por ejemplo, la fatiga, las náuseas, la ansiedad, la somnolencia, la disnea, la constipación, con las mismas escalas, desde 0 a 10. Visual análoga son las más sencillas. Y después tenemos un apartado específico, fíjense que es la que está el hombre de frente y de espalda, que es para el dolor.
ponemos no solo la escala del dolor hace 24 horas y la de ahora, sino que también solemos hacer un gráfico sobre, para poder identificar el lugar bien de dolor, si hay una zona que irradie, y cómo va modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, para que tengan en cuenta, para que la conozcan, diríamos, pero es una escala muy interesante, este concepto de poder tener una evaluación a lo largo del tiempo del dolor, objetiva. Bueno, ahí vamos a tener como objetivos en el tratamiento del dolor, siempre lo que dije, como base, mejorar el dolor en reposo, primer punto. A partir de ahí, si alguien no puede dormir porque el dolor no lo deja dormir, va a afectar, pensemos dolor total, va a afectar el resto de las manifestaciones de todo. Entonces, primero mejorar el dolor en reposo. Luego, empezar a ir escalando. Lograr un mejor control durante las actividades básicas, después durante su trabajo, ir bajando la intensidad del dolor, etcétera, etcétera. ¿Está? Otra cosa que vamos a tener como objetivo del tratamiento siempre es una actitud proactiva. ¿A qué nos referimos esto? Siempre adelantarnos. Si sabemos que es un dolor crónico, que muchas veces tiene algunos puntos gatillos desencadenantes, bueno, tener el concepto del uso de rescates de analgésicos, que yo ahora después se los voy a explicar qué es, que son un punto clave para manejo de ciertos dolores. ¿Tá? Y por supuesto, siempre elegir el fármaco, la dosis y la vía de administración según la necesidad de cada paciente. Y eso va a depender tanto del tipo de dolor como de la intensidad del dolor que presente. Bueno, un poco metiéndonos en el tema ya de la terapéutica del dolor, yo acá les traje un gráfico que es muy interesante. Fíjense cómo en el centro está el tratamiento farmacológico óptimo, ¿no? La palabra óptimo ahí no es menor. Óptimo porque uno puede estar dando un fármaco que no es el adecuado a una dosis subóptima y eso va a repercutir en el tratamiento. Entonces, el tratamiento farmacológico óptimo es el centro. Pero fíjense que está anclado a otras intervenciones. El tratamiento farmacológico solo hace que la pieza se mueva hacia todos lados. Es lo que nosotros hablamos habitualmente con nuestros pacientes, sobre todo en dolores crónicos. El farmacológico es una patita, pero tiene que estar anclado con el resto de las intervenciones. Y esas intervenciones pueden ser, no digo que sean todas, pero sí, en los pacientes, en algunos va a ser, y en la mayoría les diría, fisioterapia, y terapias del movimiento, con fisiatra, con kinesiólogo, con rehabilitación, demás. En otros puede ser muy importante la terapia psicológica. En otros puede ser la reeducación del paciente y su familia. ¿A qué se refiere eso? Al conocer, el cuidar, el aportar en el cuidado del paciente. Y en otras pueden ser terapias intervencionistas. En algunos pacientes vamos a requerir todos y en otros vamos a requerir algunos. Pero en general tengan en concepto que lo que vamos a hablar ahora, que es terapia farmacológica, es un puntito de la terapéutica en dolor. No es lo exclusivo, sino que se ancla con alguna otra intervención. Dentro de las terapias no farmacológicas podemos nombrar muchas. Esto que les decía, la fisioterapia, la kinesioterapia y la rehabilitación es como casi una pata muy grande, pero también tenemos terapias de musicoterapia, tenemos técnicas de meditación, la acupuntura, actividades físicas acorde al paciente, los intervencionismos, esto que estábamos hablando, ¿está? Recuerden que las terapias no farmacológicas aportan muchísimo al cuidado del dolor. Y dentro de las terapias farmacológicas, les voy a traer algunas cuestiones para que conozcan de que hay algunas propuestas nuevas en analgesia, de que hay un concepto nuevo, seguramente ustedes han escuchado hablar de la escalera del dolor, yo ahora les traigo el ascensor y vamos a hablar sobre algunas diferencias, sobre que dentro de la escalera analgésica vamos a estar como haciendo un segundo escalón más chiquito, ese segundo escalón se está achicando y con tendencia a desaparecer, donde se está creciendo la oferta de opioides cada vez, de opioides fuertes, cada vez a dosis más bajas,
Y ahora se está hablando también de lo que se llama combinación de opioides. Algunos conceptos como para que ustedes conozcan. Básico, la escalera analgésica. La escalera analgésica fue un logro enorme para el tratamiento del dolor, que es hablar un mismo idioma, todos en el mundo, sobre el abordaje del dolor y desmitificar lo que son los opioides potentes y ponerlos a jugar en el tratamiento del dolor. Esto fue un avance enorme, la escalera analgésica que diseñó la OMS con, obviamente, la participación de muchísimos países. ¿Tá? Esto que hablábamos antes de la intensidad del dolor, en leve, moderado o severo, tiene que ver con la escalera analgésica. ¿Tá? Definimos, fíjense, con una escala visual análoga al dolor en leve, moderado y severo según el número que alcanzo en la escala. Cuando yo digo que tengo un dolor de 0, 1, 2 o 3, digo que tengo un dolor leve. Si el paciente me relata que tiene un dolor de 4 para arriba, yo ya abro los ojos porque sé que el dolor ya viene a ser moderado. 4, 5, 6 nos está hablando de un dolor moderado. Por arriba de 7 hablamos de un dolor severo. ¿Tá? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tratar al paciente no según una escalera donde yo subo un peldaño, después subo al otro, después subo al otro, sino según la escala o la intensidad de su dolor. Entonces, a ver si tengo en este siguiente. Ah, no la puse, la foto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que ahora el concepto este de la escalera analgésica, a pesar de que obviamente se sigue usando y es muy importante, se está metiendo, o quiero que se metan en la cabeza, el concepto del ascensor analgésico, más que escalera. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con una quemadura importante, que está con un dolor muy intenso, por más que sea un dolor crónico, por ejemplo, y el paciente me relata que está con un dolor de 8, 8 y 8, yo no voy a usar la escalera como un escalón, es decir, voy a darle primer escalón, si no responde le paso al segundo escalón, y si no responde voy recién al tercer escalón, sino que directamente aprieto el botón del tercer escalón y voy a estar medicando a ese paciente con opioides potentes. En cambio, si yo tengo un paciente que relata una lumbalgia crónica, por ejemplo, que ha estado probando analgésicos antiinflamatorios del primer escalón y está bien, tal vez puedo pasar al segundo escalón y probar opioides débiles, ¿está? Entonces, el concepto de la escalera es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber que tenemos opciones para el tratamiento, pero también hay que tener en cuenta ahora de un concepto más dinámico y no tanto estático de una escalera, sino más bien como un ascensor. Es decir, que yo puedo iniciar con un tercer escalón un dolor porque lo amerita y después ir bajando, como puede ser al revés. Bien, la escalera analgésica, ¿qué nos dice? Que tenemos 3 escalones. El primer escalón está compuesto por los analgésicos no opioides. Esos son los AINES y el paracetamol. Podemos incluir también los TOX ahí. Todos los AINES, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, todos pertenecen al primer escalón. También incluimos lo que se llama paracetamol y a los COX, que son los AINES nuevos, con una acción más dirigida. ¿Tá? En el segundo escalón y en el tercer escalón ya nos encontramos a los opioides. Se dividen en opioides débiles y en opioides potentes. Los opioides débiles del segundo escalón tenemos principalmente 2, codeína y tramadol. Fíjense que dihidrocodeína existe, pero acá en la Argentina no hay. Antes, ese segundo escalón, que por eso, por ahí, es una de las cosas que decimos, que ese segundo escalón se tiende a hacer cada vez más chiquitos, tenía también otro medicamento que fue retirado del mercado por algunos efectos adversos y actualmente solamente nos encontramos con la codeína y con el tramadol, que ahora yo después les voy a hacer una salvedad sobre la codeína, para la cual van a ver que prácticamente el único opioide que se estaría utilizando como mayor medida en el segundo escalón es el tramadol. Y el tercer escalón ya tenemos los opioides potentes. Ahí tenemos la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona y la buprenorfina. Todos esos disponibles en la Argentina de diferentes presentaciones. ¿Tá? Y transversal a toda la escalera podemos encontrar la presencia de los coayudantes, que dice abajo. Esos coayudantes pueden presentarse en cualquier
punto de la escalera, como pueden ser la amitriptilina, como puede ser la carbamazepina, el gabapentina y demás, que tienen mecanismos de acciones distintos, pero que potenciarían la acción del manejo del dolor, y también los analgésicos del primer escalón pueden estar asociándose a los del segundo y tercero también en cualquier momento, ¿está? Pero bueno, un poco que tengan en cuenta de la escalera, que es fundamental para el tratamiento del dolor, pero que ahora se piense más bien como un ascensor y no tanto como algo estático como una escalera. Bien, del primer escalón, los antiinflamatorios, les voy a nombrar algunas ventajas de estos. Son muy útiles en el dolor leve o moderado y además se pueden complementar en cualquiera de los peldaños de la escalera. Uno puede estar con metadona sumado, por ejemplo, a paracetamol, o puede estar con morfina sumado a paracetamol, potenciando el dolor. ¿Está? Son muy importantes cuando se presenta un componente inflamatorio en la lesión, una quemadura, un traumatismo, por ese justamente el mecanismo antiinflamatorio que tienen, son fundamentales en eso. En ciertos tipos de dolor, por ejemplo, en el dolor óseo por metástasis, el componente antiinflamatorio es muy importante. En el dolor de tipo odontológico, el componente antiinflamatorio es importante. Otra ventaja es que son fácilmente disponibles, se los encuentra de venta libre o se les encuentra con una receta muy sencilla, los encontramos en cualquier farmacia. Hay una gran variedad de AINES que difieren no en su mecanismo de acción, pero sí difieren en su vida media, en su presentación, en su potencia. Es, bueno, esto que dije, que se puede combinar con los opioides, y son de un costo accesible. Esto no es menor. Los AINES se consiguen a un precio accesible. Ahora, ¿qué desventajas tienen los AINES? Yo empezaría por la última, justamente que son fácilmente disponibles y de venta libre. Así como es una ventaja, es una desventaja. Porque cualquiera compra un AINE pensando que no tiene ningún efecto adverso y se vende en cualquier lugar y se toma como si se comiera caramelo, y eso es una desventaja, ¿está? Porque después se ven los efectos. Tienen efectos sobre todo gastrointestinales, como hemorragias en el tubo digestivo, como úlceras gastrointestinales, como gastritis por AINES, muy frecuentes. Incrementan el riesgo de cualquier sangrado. Pueden producir alteraciones hemodinámicas a nivel renal y pueden desencadenar falla renal aguda, sobre todo en pacientes con alguna predisposición, un paciente geronte, deshidratado, que tiene alguna intercurrencia que lo lleva a deshidratarse y que además está tomando AINES porque tiene un dolor de cadera, ese paciente seguro que entra con una falla renal aguda. Predisponen al mal manejo de la hipertensión, porque ya sabemos que los antihipertensivos tienen una acción en contraria a lo que es los AINES. Hay que tener mucha más precaución en pacientes, como les digo, de edad avanzada o en pacientes desnutridos, con hipoproteinemia, y en aquellos pacientes con antecedentes de daño renal o de daño hepático. Y sobre todo, tiene una característica, es que tienen un techo analgésico. ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos a una dosis, tiene una dosis máxima. Nosotros sabemos que llegando a esa dosis máxima, el efecto es limitante, que si subimos de esa dosis, lo que vamos a conseguir es efectos adversos. ¿Está? Bien. Yo acá les traje alguna clasificación de AINES, hay un montón, ustedes pueden leerlas en cualquier lado de los libros, y sobre todo lo que me interesaba acá era mostrarles que tienen dosis máximas, que en las dosis máximas no es que están de adorno, sino que realmente son esas, por ejemplo, para el ibuprofeno, sabemos que la dosis máxima es de 2,400, ¿está? Fíjense que el ibuprofeno 600 se vende en cualquier farmacia que ustedes van y cualquiera puede comprar un ibuprofeno 600 y se toma uno cada 6 horas, tenemos 6 por 4, 24, llegamos a la dosis máxima. ¿Cuánta gente, pregunten, seguramente tienen familiares o amigos que ustedes han preguntado y a lo mejor en un momento de gripe o de lumbalgia aguda sobre todo, se toman ibuprofeno cada 4 horas, cada 5 horas, hay capaz 7, 8 ibuprofeno en el día, con el riesgo que eso implica, ¿está? Entonces, más que todo acá les traje para que ustedes vean que todos tienen una dosis máxima de la cual no hay que pasarse porque en verdad no vamos a tener mayor analgesia, porque tienen un techo justamente, por su mecanismo. ¿Estamos? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O se me durmieron ya en la clase? ¿Vamos bien? Hola, profe.
¿Eh? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bárbaro, bueno. Seguimos. Bien. Bueno. Vamos al segundo escalón. Al segundo y al tercer escalón ya entramos en lo que se llama analgésicos opioides. Los analgésicos opioides, fíjense que se llaman así porque justamente se unen a receptores opioides. La característica que tenemos es que hay receptores opioides periféricos y centrales, en todos lados del cuerpo hay. Eso fue un avance, que es el descubrir justamente los receptores opioides y que justamente los opioides vienen del opio, de esta planta de la amapola, que en su momento fue como un hallazgo, este efecto aparte de euferizante y relajante, de analgésico, y se dio que después se encontró que había receptores propios en el organismo para estos opioides. Estos receptores opioides, fíjense que pueden ser a nivel central o a nivel periférico. Hay tres tipos que son los más importantes, que son los mu, los delta y los kappa. Hay otros, pero que en realidad no se saben bien si contribuyen al efecto analgésico o a sus efectos adversos, pero están. Estos tres son los más importantes. Los mu, sobre todo, fíjense que cada uno tiene un subtipo. Los mu los vamos a encontrar a nivel central y periférico, son los más abundantes a nivel central. Fíjense que en el cerebro tenemos en corteza, en tálamo, sustancia gris periacueductal, y en la médula central también la vamos a encontrar. También tenemos receptores del tipo delta, que tenemos a nivel del cerebro, y también puede haber a nivel de tejidos como vasos, por ejemplo, y los kappa, que son los que se encuentran más a nivel periférico. De los tres tenemos tres tipos, y todos actúan a través de una proteína G que se liga, y actúan a través de esta, con la liberación de neurotransmisores a través de los receptores. ¿Ya? Fíjense que a nivel periférico se encuentran, por ejemplo, en la piel, en las articulaciones, en el sistema inmune, en los plexos, a nivel intestinal, en la vejiga. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí vamos a explicar la acción analgésica de los opioides, pero también vamos a explicar algunos de sus efectos adversos, como lo más conocido, que es la constipación. ¿Por qué? Porque existen receptores opioides a nivel intestinal, y por eso vamos a encontrar también. Y después, lo otro que también les mostraba es que al estar a nivel periférico es posible administrar opioides por otra vía que no sea la vía oral y la parenteral, como por ejemplo, a nivel tópico, existen algunas cremas, por ejemplo, con morfina, a nivel inhalatorio, acá en la Argentina no está, pero es de gran uso a nivel mundial, el fentanilo, por ejemplo, como spray nasal, o el fentanilo como chupetín, que es un recurso que nosotros acá en la Argentina no existe, porque acá en la Argentina solamente tenemos el fentanilo de vía parenteral, pero a nivel mundial, el fentanilo en chupetín, para el dolor de tipo incidental, que es muy agudo, sobre todo que se presenta en los pacientes oncológicos o en los pacientes que, por ejemplo, tienen una neuralgia, es de mucha utilidad, porque se utiliza como un chupetín a través de la mucosa oral. Entonces, eso explica que uno lo pueda dar inhalatorio, tópico, transdérmico y demás. Bueno, así como hablábamos de las ventajas y las desventajas de los AINES, les cuento las ventajas de los opioides. La principal y más importante es que son indicados para el dolor moderado y severo. ¿Qué quiere decir? Que para un dolor severo tenemos opioides. Para un dolor severo tenemos opioides. Eso se lo repito porque es re importante, porque vemos pacientes con dolores severísimos que están medicados con AINES y no pasan de ahí. Entonces, para dolores moderados a severos sobre todo, tenemos opioides. Otra ventaja es que en el dolor severo no hay techo analgésico. Los opioides fuertes no tienen techo analgésico. Ahora les explico qué es eso. Otra ventaja es que no tienen efectos gastrointestinales lesivos. ¿Qué efectos gastrointestinales vamos a tener? La constipación, las náuseas, los vómitos, todas cosas con las cuales podemos manejarlos. Pero no producen gastritis, no producen úlceras y se pueden usar de forma crónica. También no tienen efectos renales. Sí se acumulan con la insuficiencia renal algunos, después les cuento cuáles, pero no desencadenan una insuficiencia renal. Y no tienen efectos cardiovasculares directos, como los AINES. Esto es re importante. ¿Por qué? Porque uno de los mitos más importantes que circula con la morfina es que te puede dar un infarto y te puede matar.
Bueno, eso es un mito que lo vamos a encontrar y lo van a escuchar ustedes muchísimo. En realidad, ¿a qué se remite este mito? En su momento, cuando los opioides empezaron a utilizarse, no como opioides, sino directamente y puros desde la planta, como el opio, era una sustancia pura, no obviamente no analizada, no depurada, no controlada, y se utilizaba con fines más bien recreativos y de abuso. En general, se empezó a utilizar así, después se vio que producía analgésicos, se lo daba, por ejemplo, en extracciones dentarias, cuando no existía absolutamente nada. Ustedes pueden ver la aspiración, algunas películas del opio, pero por supuesto una dosis no controlada. Entonces se daban dosis altas de golpe en cualquier paciente y eso muchas veces producía efectos cardiovasculares, como depresión del sensorio o infarto, pero no efecto cardiovascular directo, sino a través de la depresión del sensorio. Entonces, por eso el mito de que la morfina y demás podía producir esto, pero que en realidad eso no es así, ¿está? Sí poseen propiedades ansiolíticas y sedantes, que son muy útiles justamente para el manejo del dolor. Otra ventaja es que pueden ser administrados por el propio paciente y por la familia, y que algunos opioides vienen de forma de liberación controlada, que también es interesante en algunos tipos de dolores para poder utilizar menos dosis en el día. Las desventajas, en oposición al anterior que dijimos eran de venta libres, estos no son de venta libre y requieren una receta archivada. Yo ahora después les voy a mostrar cómo es la receta archivada. No es difícil recetar opioides, hay que saber hacer la receta. Es fácil de hacer una vez que la haces seguido, pero si no la haces nunca, vas a hacer ir 20 veces al paciente a la farmacia, seguramente se va a acordar de vos y toda tu familia, porque un error en la receta de los opioides hacen que no se las vendan. Diferente del ibuprofeno, que si uno puso ibuprofeno por 10 y había por 15, se la van a vender igual. Esto no. Entonces es una desventaja, en realidad, que se puede salvar si uno sabe hacer las recetas. Creo que es una desventaja muy grande la opiofobia, tanto de la comunidad científica, creo que esa es la más limitante, que los propios colegas no sepan sobre el manejo de los opioides, no sepan indicarlo, le tengan miedo a la indicación en un dolor severo, le tengan miedo a los efectos adversos, es un limitante muy importante. Y por supuesto de la población general. La presencia de los efectos adversos, pero sin tener una actitud proactiva. Y, por supuesto, los costos de inicio. En realidad, los opioides son declarados por la OMS como medicamentos esenciales. Hay un listado de medicamentos esenciales que ustedes pueden acceder. Hay desde opioides a un montón de otras cosas, antibióticos y demás. La morfina es un medicamento esencial. Pero bueno, como todo en este país, si uno la quiere comprar, es muy cara y a veces no está disponible en todos los efectores públicos como debería ser en cantidad, en tiempo, por ahí no pasa a lo mejor en las localidades más grandes, pero si van a localidades más chiquitas, a veces hasta cuesta conseguir morfina, que es el opioide más básico y más antiguo que hay. Bien, entonces, yendo a los opioides menores o débiles, habíamos dicho que teníamos dos, sobre todo, codeína y tramadol. ¿Por qué se los llama opioides o qué divide el opioide fuerte del opioide débil? Lo que lo divide es la presencia de techo analgésico. ¿Qué quiere decir eso? Que los opioides débiles, al igual que los AINES, tienen una dosis máxima. Yo no puedo pasar de esa dosis máxima porque lo que voy a lograr es aumentar efectos adversos y no efectos analgésicos. Y tiene que ver con los mecanismos de acción por la afinidad que tienen estos opioides a ciertos receptores. Cuanto más afinidad tienen, son mucho más puros para su acción y, por supuesto, los opioides fuertes, que no tienen techo analgésico, son los que mayor afinidad tienen a los receptores y se unen casi en un 100%. Entonces su acción es plena y yo puedo conseguir un nivel analgésico a una dosis mucho más baja. La codeína y el tramadol no son opioides con una gran afinidad, entonces su unión a receptores es menor y esto hace que tengan un techo analgésico, es decir, una dosis máxima. Eso limita el opioide fuerte del opioide débil, ¿está? El opioide fuerte no tiene techo analgésico. Yo puedo subir su dosis hasta que logro controlar el dolor. Entonces, como opioide débil más antiguo tenemos la codeína. La codeína, ¿por qué es un opioide débil? Porque la codeína es un profármaco.
Es decir, no actúa directamente. La codeína se debe transformar a nivel hepático y en esas transformaciones da dos metabolitos, que uno es un metabolito de acción morfínico, es morfina. Es decir, la codeína se metaboliza a nivel hepático en un metabolito que es morfina, y a través de ese metabolito es que actúa como analgésico. Por eso, su afinidad es menor. Y tiene un problema importante. Lo que se vio es que un 10% de la población no tiene esta enzima para transformar a la codeína en morfina. Es decir, que un 10% de la población no va a tener respuesta a la codeína. Uno dice, pero un 10%. Sí, un 10%, pero si vos estás muerto de dolor y yo te doy codeína y no respondes, perdí un tiempo importante para ese manejo del dolor. Entonces, por eso es que la codeína cada vez se indica menos, por esto, porque no se sabe en realidad de 100 personas, 10 o de 10 personas, una no va a responder a la codeína. Como no se sabe, en realidad uno intenta utilizar otros opioides que sabemos que van a responder sí o sí. No es un mal opioide, es un opioide que muchas veces se usa como alternativa al tramadol, pero cada vez se le indica menos. Y otra cosa importante es que la codeína se contraindicó no hace mucho tiempo, hará un par de años nomás, en menores de 12 años. Antes la codeína se usaba mucho en niños, pero después que se vio que también por esta cuestión de la metabolización, muchos niños no tienen estas enzimas todavía desarrolladas y producían metabolizaciones erráticas que en realidad generaban mayores efectos adversos o falta de respuesta. Entonces, por eso en menores de 12 años también se retiró. Por eso en pediatría directamente se habla de una escalera de dos escalones y no de 3. Los opioides. Se pasa de los AINES a los opioides fuertes. No hay opioides débiles en la escalera pediátrica. ¿Tá? Bien. Ahí tenemos la dosis. La dosis máxima, fíjense que es de 240 miligramos días. Tiene una vida media de 4 horas, por eso la codeína se da cada 4 o cada 6 horas, no se puede dar más allá de eso. Si hay insuficiencia renal, es importante corregirla porque la codeína se puede acumular con la insuficiencia renal y producir metabolitos tóxicos que producen efectos adversos. ¿Tá? Otro que tenemos en el segundo escalón es el tramadol. El tramadol, que es reconocido, es otro opioide débil, pero el tramadol tiene una ventaja a diferencia de la codeína. Tiene una analgesia dual. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una acción opioide, pero tiene una acción no opioide también. Es un inhibidor de la recaptación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, débil, no es, por supuesto que no se puede usar como antidepresivo, ¿no? Pero sí tiene ese efecto potenciador. Entonces, además de acción analgésica, vamos a tener un efecto sobre el estado de ánimo que ayuda en el tramadol. La dosis también, la vida media, otra ventaja que tiene, es que tiene una vida media un poquito más larga, se extiende hasta 7 horas, entonces nos permite dar el tramadol cada 6 o cada 8 horas, no más allá de eso. En algunos pacientes podemos estar indicándola cada 12 horas, porque son pacientes por ahí más ancianos, más gerontes o más frágiles, que por ahí con dosis más bajitas de tramadol andan bien, o pacientes que, por ejemplo, estamos en el periodo del destete, de sacar el tramadol, porque a lo mejor el problema que tenían de salud se fue resolviendo y están requiriendo cada vez menores analgésicos, se puede hacer. Pero si no, en realidad, el tramadol se indica cada 6 o cada 8 horas para un dolor pleno. ¿Tá? Tiene una dosis máxima también de 400 miligramos. También se acumula con la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se elimina el 90% por vía renal, entonces también requiere corrección si el paciente tiene insuficiencia renal. Y por este efecto que tiene de recaptación de la adrenalina y de la noradrenalina, tiene un riesgo mayor de generar convulsiones. Entonces, en pacientes que han tenido antecedentes de convulsiones mayores o que han tenido epilepsia o que tienen epilepsia pero que no está bien controlada, no aquel paciente que está medicado y con buen control, no se puede dar. Igual también está contraindicado en menores de 12 años, por lo mismo. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo, la escalera pediátrica, para el dolor, salta del primer escalón al tercero, porque en el segundo no tenemos opioides para poder administrar. Bien. ¿Qué pasa en el tercer escalón? Tenemos la droga madre o la droga por excelencia, que es la morfina, que es la droga más vieja conocida, más estudiada, más documentada. Todos los trabajos que van a encontrar, la mayoría van a ser utilizando morfina, o sea que es una droga segura, conocida, que viene en varias presentaciones.
Es un opioide fuerte, ¿por qué? Porque no tiene techo analgésico, eso es importante, ¿eh? Uno puede subirlo hasta que la dosis del paciente, hasta que la analgesia del paciente lo requiera, o que se limite por ciertos efectos adversos, ¿está? Tenemos dosis de liberación inmediata, ¿eh? La morfina, fíjense, que tiene una vida media de 2 a 3 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo máximo puedo dar la morfina cada 4 o cada 6 como mucho. No está bien indicar morfina cada 8 o cada 12. Eso está mal, directamente. Está mal porque la vida media de la morfina es una vida media corta. Después de las 4 o 6 horas no hay morfina en el cuerpo. Entonces, si uno va a dar una analgesia y se le indica cada 8 horas, las primeras horas va a estar bien, pero después el paciente va a tener nuevamente dolor y a la dosis siguiente va a llegar muerto de dolor. Entonces, la que tengan en cuenta, la dosis de la morfina es cada 4 o cada 6 horas. Tenemos unas presentaciones de liberación prolongada, que se pueden decir, pero son presentaciones especiales, que se dan cada 2 o cada 24. Y una cosa importante es que la morfina se metaboliza en el cuerpo a través de 2 metabolitos activos. Uno es el 6-MG, o metilglucuronio, y el otro es el 3-MG. El 6 es el que tiene la actividad analgésica, y el 3 es el que produce los efectos indeseables de la morfina, que son la hiperalgesia, la excitación, las alucinaciones que pueden presentarse en algunos pacientes cuando se acumulan estos metabolitos. ¿Y qué pacientes son? Pacientes que están con insuficiencia renal, porque la morfina se libera a través de la función renal y se puede acumularse en insuficiencia renal, o pacientes que están recibiendo morfina cuando no requerirían, es decir, pacientes que hacen un abuso, pacientes que no están con dolor, o pacientes que están tomando dosis equivocadas de inicio o dosis muy alta y hacen que se acumulen estos metabolitos, ¿está? Entonces, tengan en cuenta siempre la vida media, que es de cada 4 o cada 6, y que se elimina por vía renal. Entonces, en paciente con insuficiencia renal hay que corregir la dosis o rotar por otro opioide que no se acumule por vía renal. Y otra cosa a tener en cuenta la morfina es que la morfina, por suerte, viene en varias presentaciones. Podemos dar morfina vía oral, podemos dar morfina por vía parenteral. Y la relación de la vía oral a la vía parenteral es 3:1. ¿Qué quiere decir? Que la vía parenteral, o sea, endovenosa, es 3 veces más potente. Entonces, si yo estoy dando una morfina por vía parenteral, por ejemplo, 5 miligramos cada 4 horas, cuando yo tengo que rotar a ese paciente para darle la misma dosis equianalgésica por vía oral, lo tengo que hacer por 3. Entonces yo a ese paciente le tendría que dar 15 miligramos por vía oral. Es una relación para que tengan en cuenta de la morfina. Otro opioide que tenemos potente, también disponible en la Argentina, es la oxicodona. Es muy similar a la morfina, es un poquito más potente, es decir, que con dosis más baja de oxicodona tenemos el mismo efecto. Es un opioide que se puede usar en el embarazo, casi les diría que el único. Tiene muy buena respuesta para el dolor neuropático. La única cosa que tiene la oxicodona es que es carísima. Carísima, carísima, muy cara para conseguir y para indicar. A nivel público tenemos dosis muy poquitas, en algunas presentaciones que hace el LIF, pero después es muy cara. En la Argentina es muy cara, entonces es muy difícil de indicar. Y el otro opioide que es potente, que sí utilizamos mucho, que está disponible, es la metadona. La metadona es un opioide sintético. ¿Qué quiere decir? Que no es un opioide sacado directamente de la planta, sino que es realizado a nivel de ingeniería. Es un opioide sintético fuerte. Y que tiene un efecto extra que no tiene la metadona, que no tiene la morfina, que es la acción sobre un receptor que se llama MNDA, es un inhibidor de este receptor, que es un receptor que está involucrado en el manejo del dolor neuropático. Entonces, tendría como un efecto extra en el manejo de este tipo de dolor, del dolor neuropático. Entonces, en aquellos pacientes con dolor neuropático claro, muchas veces uno indica metadona en vez de morfina porque está pensando en este efecto adicional. Además, también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, o sea que tendría una analgesia opioide y no opioide, de gran valor. Otra ventaja de la metadona es que es un opioide que tiene una vida media más larga y que además, a medida que se va utilizando, se va acumulando en tejido adiposo y se va liberando lentamente. Entonces, los pacientes en general,
Cuando iniciamos con metadona, sí se inicia cada 8 horas o cada 12 horas. Incluso tenemos pacientes que pueden estar utilizando la metadona una sola vez al día por este efecto de acúmulo con dosis repetidas, ¿tá? Y otra ventaja que tiene la metadona es que no se acumula en la falla renal. Es decir, que pacientes con insuficiencia renal podemos darlo tranquilamente. ¿Qué desventaja tenemos con la metadona? Que solamente en la Argentina viene de presentación oral, no hay otra presentación. No hay metadona en vía parenteral, no hay metadona en parche, no hay metadona en chupetín, no hay metadona en otra presentación más que comprimido. Así que aquellos pacientes que tienen la vía oral que no pueden utilizarla, no se puede utilizar metadona. Bueno, una cosita que les quería decir de los opioides, para que tengan en cuenta, la ley que rige los opioides es una ley viejísima, del año 68, ¿eh? En esta ley está incluida la morfina, la oxicodona y el fentanilo, y es lo que regula que por ahí haya tantas complicaciones con esto de la receta, porque para que tengan en cuenta, todos los opioides, cuando uno los va a recetar, sobre todo estos opioides, por receta no pueden indicarse más de 10 días. ¿tá? La dosis que vos le indiques no pueden durarse más de 10 días. Y si además la dosis que uno le indica supera los 80 miligramos, todo lo que uno escriba en la receta, que tiene que ser con letra y con número, debe llevar doble subrayado. ¿tá? Entonces, por ahí es una característica de las recetas estas, que no tienen el resto de las recetas, es que es una receta con un recetario especial, que es un recetario de estupefacientes, que es una receta que va por triplicado, que es una receta que no se puede dar la dosis que dure más de 10 días, que todo tiene que llevar letra y número, y que además, si yo voy a indicar una dosis que supere los 80 miligramos por día, debe llevar doble subrayado. En realidad esta ley está en revisión para ver de poder sacar algunas cuestiones que marcan la indicación. Lo que pasa es que son todos medicamentos que están supervisados y que como llevan receta archivada, tienen que tener ciertas características. Yo acá les traje un ejemplo de la receta por si no vieron alguna vez. Es un recetario especial que se da gratis en el Colegio de Médicos a todos los médicos matriculados en el Colegio de Médicos. Uno va y los retira con su nombre y apellido y sello. Tienen un número arriba de serie que va a quedar asentado de quién los retiró, de qué número a qué número. Por si hay algún problema, por supuesto se cita al profesional que retiró los recetarios, pero son gratis. Fíjense que llevan dato filiatorio del paciente, pero que además llevan datos de quién prescribe. Fíjense arriba, y que además la morfina, por ejemplo, está en número y en letra todo lo que escribo. Y como la dosis día que yo indico ahí en este recetario supera los 80, tengo que subrayarlo. Son algunas características que hacen que, si uno no lo hace bien, el paciente vaya 20 veces a la farmacia y no se lo terminen vendiendo o indicando a nivel de una farmacia pública. Bueno, algunos efectos secundarios de los opioides para que tengan en cuenta, principalmente son 4 grupos: los gastrointestinales, los del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y los cutáneos. Fíjense que los gastrointestinales son los más frecuentes, principalmente las náuseas y los vómitos y la constipación. Las náuseas y los vómitos son un efecto que generan tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo después de estar tomando los opioides 4 o 5 días seguidos, al tiempo y forma, diríamos, sin cortarlos, ese efecto desaparece. No aparecen en todos, pero en algún grupo grande de pacientes que están tomando opioides fuertes pueden aparecer. La constipación es el más frecuente de los efectos adversos de los opioides, por esto que le decía que había receptores a nivel gastrointestinal, y que no genera tolerancia. Es decir, que la constipación, si el paciente la presenta, la va a presentar mientras esté tomando los opioides. Por eso hay que tener una actitud proactiva, o sea, tratarla la constipación para que el paciente no nos deje los analgésicos que son tan buenos porque está constipado. El otro grupo son los del sistema nervioso central, que en general se los llama neurotoxicidad inducida por opioides, que estos son somnolencia, mareos, vértigos. La somnolencia, el sueño, la cabeza, así como el pensamiento embotado que aparece al principio, también generan tolerancia, después de 4 o 5 días desaparecen, pero si uno no tiene una dosis correcta, si es un paciente, bueno, que tiene una insuficiencia renal y está acumulando opioides y demás, puede llegar a presentar alguno de los otros. Después, los del sistema nervioso autónomo, fíjense que tenemos serostomía, retención urinaria, hipotensión, estos son muy poco frecuentes, y los cutáneos pueden dar prurito y sudoración,
también poco frecuente. Fíjense que yo en los efectos secundarios a propósito no puse la depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque en realidad no es un efecto secundario, es un efecto de mal manejo del opioide eso. La depresión respiratoria aparece únicamente si el paciente no se le indica una dosis que no es la que corresponde, una dosis que no está controlada, o hay en abuso, o hay algún efecto que haga que el opioide se esté acumulando. Por ejemplo, una insuficiencia renal, ¿sí? O una equivocación en la dosis que yo le indico. Si yo al paciente le indico 5 miligramos cada 4 horas, y él en vez de 5 entendió 50, ahí probablemente ya lleve a una depresión respiratoria, pero no es un efecto secundario esperado o que aparezca con frecuencia. Así que por eso justamente no lo puse, para que le saquen el miedo a eso. Algunas generalidades de los opioides que me gustaría que se lleven. Lo siempre. La vía oral siempre sobre la vía parenteral. Es decir, nosotros tratamos de usar vía oral para el manejo del dolor y sobre todo los opioides de inicio. ¿Está? Siempre van acompañados por antieméticos, por lo menos los primeros 5 días. Esto que le decía, porque sabemos que pueden generar náuseas y vómitos, entonces nos adelantamos, tenemos una actitud activa y los indicamos. Siempre se interroga sobre constipación y se aconsejan laxantes. Siempre se habla sobre los efectos indeseables, que al principio puede darle algo de somnolencia, que puede darle algo de mareo. Siempre se advierte sobre el manejo de auto o de trabajos de riesgo. Si yo sé que es un paciente camionero que está con una lumbalgia terrible y yo le voy a indicar que empiece con metadona, le voy a decir que esa primera semanita no maneje, ¿está? Para que se vaya acostumbrando el cuerpo. Siempre se dejan dosis de rescate. ¿Qué son las dosis de rescate? Son dosis extras que se dan, además de su dosis fija, para la analgesia, y que la van a utilizar SOS. Es decir, si yo dejo a un paciente con un comprimido de morfina cada 6 horas, siempre dosis fija, en horario, yo sé que si ese paciente entre dosis fijas tiene mucho más dolor por algún movimiento que realizó, o porque estoy en el proceso de titular esa dosis, le dejo dosis de rescate. La dosis de rescate siempre es la mitad de la dosis fija. Y eso está contemplado dentro del valor de analgesia que yo le voy a dar en el día. Y siempre hay que ajustar la dosis cada 24 horas, excepto, bueno, por ahí en la metadona, que como se acumula un poquito más, puede ser más tarde, pero cada 24 horas ir reviendo cómo viene con su analgesia. Esto es lo que les decía de las dosis de rescate, que se pueden ser para dolor, para disnea, y, bueno, la forma de calcularla. Si yo estoy dando 5 miligramos, por ejemplo, cada 4 horas, yo puedo usar como dosis de rescate la mitad de la dosis fija, es decir, 2,5 miligramos, o un 10% de la dosis total que me dé. Y los nunca de los opioides. El régimen del opioide siempre es por reloj, por horario. Nunca es SOS cuando me duele. Porque esa es la diferencia con los AINE. Los AINE yo lo tomo cuando me duele. El opioide no. El opioide requiere una dosis constante y fija. Si es cada 6 horas, es cada 6 horas. Y no solo si me duele, porque ahí no llegamos a tener el valor en sangre que requerimos del opioide para que tenga su efecto sobre los receptores. Combinar opioides potentes a dosis plenas o opioides de diferentes niveles. Es decir, si yo tengo un opioide, estoy indicándole a un paciente un opioide potente como morfina, no lo puedo combinar con un opioide del segundo nivel, que es el tramadol. ¿Está? Siempre doy el opioide, trato de ser puro, es decir, el opioide puro o tramadol o morfina, respetando los escalones. No se combinan. ¿Está? Ahora hay algunos estudios de combinaciones, que eso es algo nuevo que está apareciendo, a dosis fija de algunos, pero por ahora quédense con el concepto de que los opioides potentes, se dan opioides potentes, son puros. Y si yo estoy en el segundo escalón probando tramadol, voy tramadol. No combino en diferentes escalones. ¿Tá? No hay que titular, obviamente, con opioides de liberación prolongada, siempre son los de liberación rápida. Y que la dosis máxima que se requiere del opioide fuerte es la que controla el dolor. No hay un techo, ¿sí? Y también puede limitarse si aparecen efectos adversos, que bueno, en ese caso obviamente se verá derrotar de opioides, se hablará en equipo para ver cuál es la opción, pero que no hay un techo analgésico, ¿está? Bueno, los mitos, lo que les decía, sobre todo de la desinformación que hay, Muchas veces los pacientes creen que el uso de la morfina es el último recurso, que ya no hay más nada por hacer. Eso es un gran mito también, desmitificar eso.
La morfina se utiliza para dolor fuerte, no para un efecto final, que la dosis techo se puede, digamos, que si yo uso dosis altas, no quiere decir que no voy a tener efectos, sí efecto voy a lograr, que muchas veces se requiere rotar de opioides para conseguir un mejor efecto que otro, que esta de la morfina produce euforia, en parte es verdad esto que yo les decía, pero también tiene que ver con un buen manejo del dolor, el paciente está más tranquilo, está sin dolor y eso también genera un estado de relajación. Imagínense pacientes con dolores severos de mucho tiempo que logran controlar su dolor. Y bueno, esto que les decía de la depresión respiratoria, que también está cuando no está indicada de buena manera. Y otra cosa es que los opioides pueden ser solo indicados por especialistas, eso también es falso. El opioide, la morfina, es un medicamento esencial que tiene que ser de manejo de cualquier clínico, como base para el manejo del dolor. Bueno, muchas gracias. Espero, acá les dejo algunos recursos que son interesantes para que lean, algunos manuales, para sacarse algunas dudas si quieren, o bueno, también si tienen, por supuesto, dudas me pueden escribir. Les dejé esta fotito, esta fue una paciente que tuvimos internada, es una paciente muy, muy joven, que tenía 2 hijos muy chiquitos, un colangiocarcinoma metastásico, que ya estaba en última etapa de vida, muy histérica, con un poco de alteración del sensorio y demás, y que empezó con muy mal manejo del dolor. Ella venía muy bien con su morfina, venía muy tranquila, y nos llamó la atención que en los últimos días estaba así como con muy mal manejo, con muy quejosa. Entonces nos pusimos a interrogar con la psicóloga del equipo qué era lo que estaba pasando, y ella decía que se sentía muy sola, obviamente, en un hospital, que los hijos no podían ir a verla. Entonces, bueno, con la psicóloga le propusimos que cambiara un poco lo frío que era la habitación, que lo hiciera más parecido a su casa, que llenara de dibujos para sus hijos, que sus hijos pudieran también estar presentes en este momento tan difícil. Y bueno, los hijos empezaron a mandarle dibujos que empezó a pegar ella en la habitación, y no tuvimos que tocar la dosis de morfina para nada, incluso tuvimos que bajarla en el último tiempo, porque esa intervención, que no fue farmacológica, sino desde otra disciplina, hizo que ella cambiara un montón esta percepción del dolor. Y bueno, murió tranquila con una dosis muy mínima de morfina. Bueno, le quería dejar esa experiencia para que vean que también esto que le digo, que el trabajo interdisciplinario es fundamental. Bueno. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, quiere hacer alguna pregunta. Acá alguien preguntó si en el caso de la fibromialgia se utilizan más los opioides o los antidepresivos. En realidad la fibromialgia es una patología compleja, donde uno ve y en realidad hay varias opciones de tratamiento, ¿está? Tal vez los opioides no son los analgésicos de inicio para el tratamiento de la fibromialgia. Y como esto que te digo, es un dolor nociplástico donde la causa no está muy bien determinada. Yo creo que el principal, yo creo no, digamos, es lo que en realidad lo que se ve, el principal abordaje es multidisciplinario, y una gran pata lo tienen los antidepresivos. Se utiliza mucho, por ejemplo, la amitriptilina, en el caso de la fibromialgia, pero es fundamental ese primer dibujito que les mostré, donde estaba la farmacológica y el resto de las otras intervenciones. Bueno, en la fibromialgia yo te diría que las otras intervenciones tienen tanto peso como los farmacológicos. Bien, esa está buena la pregunta que dice, ¿qué respecto al miedo de la administración de los opioides por la posible adicción que puede generar? Bien, hay un concepto que es interesante y que también forma parte de los mitos de los opioides. Los opioides no generan adicción, sí generan dependencia, que es distinto. La dependencia es una cuestión física. ¿Por qué? Porque yo doy un medicamento que se une a un receptor. Actúa a través de la unión de los receptores que tenemos en el cuerpo para el dolor, que son los receptores opioides. Actúa a través de eso. Es decir, que el cuerpo genera una dependencia porque esos receptores están ocupados. Si yo tengo un paciente que estoy con tratamiento opioide, por ejemplo, morfina, y le suspendo de golpe la morfina de un día para otro, sobre todo la morfina, que tiene una vida media corta, en 4 o 6 horas no tengo más morfina en el cuerpo,
ese paciente va a hacer una abstinencia, pero te lo juro, y lo hemos visto un montón de veces, pacientes que empiezan con sudoración, con agitación, con inquietud, con dolor rebote, con taquicardia. Eso es dependencia, eso generan los opioides. No generan adicción. La adicción tiene que ver con una relación de lo subjetivo con una droga, ¿está? Entonces, yo puedo hacer adicción a los opioides, como puedo hacer adicción a la cocaína o puedo hacer la adicción al alcohol, pero tiene que ver con algo subjetivo, psicológico mío, de una forma de relacionarme con una droga. Pero sí lo que generan los opioides son dependencia física. Eso no es algo que nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con los pacientes, sobre todo en pacientes con tratamientos crónicos, no en el paciente oncológico, que muchas veces tiene un tiempo, una expectativa de manejo del opioide más corto por su expectativa de vida, pero en realidad en los pacientes crónicos sí le decimos que la dependencia está, porque es física, pero que nosotros vamos a ir manejando, que a medida que el paciente vaya mejorando su condición de salud que lo llevó a utilizar un opioide, ese opioide lo vamos a ir bajando. ¿Tá? Porque si no, lo que vamos a caer en el riesgo es que se intoxique con un opioide, porque justamente indicar una dosis que no es la que corresponda. Pero para bajar ese opioide, lo tengo que hacer paulatino, no lo puedo suspender. Eso es algo que nosotros manejamos mucho con los pacientes, porque si no, va a tener un efecto físico de abstinencia que lo vamos a ver. Pero es muy buena la pregunta porque eso es algo que trabajamos mucho. Los opioides no generan adicción, generan dependencia física. Bárbaro, de nada. ¿Alguna duda más? Igual si alguno necesita, yo les puedo dejar después el mail y me escriben o mi teléfono y me consultan, no hay problema. Sí, si no, después pasame el mail y yo se lo mando a los chicos. Dale, perfecto. Así Bueno, cualquier duda. O si no, que me manden a mí cualquier cosa, si tienen alguna duda, que me manden a mí, yo te la mando hoy y vemos cómo hacemos. sí, no hay problema, no hay problema. Perfecto. Bueno, espero que les haya servido. Sí, muy buena clase. Muchas gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos grandes. Chau, chau. Chao, nos vemos.